Muy buenos días a todos. Ante todo, quiero agradecer al grupo organizador, a la doctora Gloria Sáenz, que la puse a infartar por ahí más de una ocasión por unos mensajes que le mandamos, y al grupo de perfusión, que gracias a ellos creo que estamos aquí. Esperemos, me pusieron una charla de 40 minutos de un curso que se da en 3 días. Voy a tratar de hacer un buen resumen y tratar de hacerme entender lo que son las generalidades del ECMO pediátrico. No tengo ningún conflicto de interés. Este es básicamente el objetivo de lo que vamos a tratar de hacer en la presentación. Vamos a hablar un poco de historia, establecer el contexto, metas del ECMO, indicaciones neonatales y pediátricas y estrategias básicas del ECMO. Van a haber unos temas que no se van a tocar porque van a haber temas sobre esto, que vamos a hablar de anticoagulación, canulación, fisiología, entonces vamos a dar un brochazo de muchas cosas. Esto comenzó en 1930, donde el cardiocirujano John Gibson, en colaboración con su esposa, y ahí comenzamos a ver cómo se impone las mujeres en este proceso. Y hoy son las que mandan realmente en este proceso del ECMO, ya sea en adulto pediátrico. Desarrollaron el primer apoyo de circulación extracorpórea impulsado por la muerte de un paciente con una neumonía. Luego, en 1953, es cuando se emplea la circulación extracorpórea con un cierre de una CIA mediante oxigenador de burbuja. En el 57, un descubrimiento revolucionó el pulmón artificial y fue la síntesis del caucho de silicona por Kahneman, que resultó ser lo suficientemente fuerte para soportar la presión hidrostática. Sin embargo, era permeable a la transferencia de gas. Luego, en el 71, el doctor Hills realiza el primer uso de extracorpórea prolongado fuera de la sala de operaciones en 1972, en un paciente que presentó un SDRA por un politrauma. Luego, en 1975, Bartlett, en una paciente inmigrante mexicana, monta una neonata por una neumonía aspirativa de meconio y la coloca en ECMO venoarterial y la llama Esperanza. Esta es Esperanza, ya es etapa adulta y fue el primer ECMO, y a partir de ahí comenzó la historia del ECMO pediátrico neonatal. En el 85 se hace el primer ensayo clínico de ECMO en falla respiratoria aguda en neonatos. En el 94 ya comienza la conferencia de ECMO internacional y que se presentó su primera reunión en conjunto de la ELSO y de la ESO, ¿sí? Y luego comienzan a aparecer todos los registros que hoy vamos a tratar de mostrar en forma breve de lo que se está haciendo hoy en el mundo y qué está pasando con esto, cómo le van nuestros pacientes. Y hoy hacemos parte de esta estadística. Estos son los números de ECMO que se corren en el mundo. Y miren que a medida en que va pasando el tiempo va a haber cada vez más centros de ECMO y más con esta pandemia. En los últimos 2 años el número de centros ECMO se triplicó. Esta es nuestra sobrevida, tanto en adultos como en la población pediátrica a nivel mundial, e independiente de las cosas que hemos hecho, no hemos podido mejorar todavía la sobrevida, sobre todo en la parte pediátrica cardiovascular. Y me voy a referir básicamente a este grupo. Pulmonar, miren la sobrevida, la de canulación, alrededor del 72%, pero al alta es de un 61%. Cardíaca sigue siendo todavía muy baja la sobrevida, la de canulación es 72% de sobrevida, pero al alta hospitalaria sigue siendo todavía 54%, y en los procesos del tiempo todavía no hemos podido mejorar esa sobrevida al alta en la sobrevida cardíaca. Y en reanimación cardiopulmonar en ECMO, el CPR es aproximadamente al alta del 42%. La parte neonatal no va mejor, y esa es la idea de tratar de llevarnos a la parte respiratoria neonatal hoy, y ese es el futuro que estamos pensando en nuestro servicio. 73% de sobrevida con la patología respiratoria neonatal, cardíaca 44%, y aquí hace parte un grupo grande que es los pacientes con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Hoy cada día la idea es tratar de tocar menos a esos pacientes y ponerlos en listados de trasplante, porque realmente a pesar de todo lo que se ha hecho no hemos podido mejorar esa sobrevida en ventrículo izquierdo hipoplásico. Y en reanimación cardiopulmonar, en SPR, 42% al alta. Esto es más o menos la sobrevida de acuerdo a la patología en promedio, 68% en patologías respiratorias, cuando es neumonía viral 76%, cuando es neumonía bacteriana 72%, aspiración de meconio 71%. Y en la parte cardíaca cada vez hay más ECMO respiratorio y cada vez hay más centros que hacen ECMO respiratorio en la población pediátrica. Neonatal, cada vez hacemos más, pero hacemos más cardíaco, debido al descubrimiento del surfactante, al BAFO, al uso de óxido nítrico, se ha podido disminuir la incidencia de ECMO en este tipo de patologías.
Esta es la sobrevida de acuerdo a la patología. A nivel cardíaco, en promedio, más o menos, es alrededor de estos 57% en el defecto cardíaco, en los pacientes postbomba, como veremos más adelante. En diagnóstico neonatal, igual sigue siendo en neonatos 52% en sobrevida en lo que hacemos nosotros en nuestra institución. Y estos son los centros que hay a nivel del mundo. Cada vez hay más centros en el mundo y cada vez esta pandemia llevó a que se generaran muchos más centros a nivel mundial. ¿Cuáles son las metas cada vez que nosotros vamos a montar un paciente en ECMO? La meta es dar un soporte a la respiración celular. ¿Pero qué es la respiración celular? La respiración celular no es más que esto. Es una cadena de reacciones químicas que convierte la energía en oxígeno y en glucosa y en TPA y produce agua y CO2. Y cada vez que montamos un paciente en ECMO, lo que vamos a tratar de modificar alguno de estos procesos, como son la glicólisis, ciclo de Krebs, transporte de electrones y la quimiosmosis. Y siempre que lo montamos vamos a tratar de suplir o algún sustrato de esto o más de un sustrato de eso. Y la idea es suplir un sistema que tiene fallas. Y hacer cualquier combinación de esto. ¿Cuáles son las metas de ese ECMO que nosotros montamos como terapia? Son estas. 1. Asegurar una adecuada entrega de oxígeno, maximizando el contenido arterial de oxígeno, movilizando sangre rica de oxígeno a los tejidos, facilitar la eliminación de CO2, tratar la enfermedad subyacente cuando existe tratamiento específico, y en esto vamos a ser muy enfáticos en esto cuando indicamos el ECMO en la población pediátrica, minimizar la toxicidad del soporte, ¿sí? Si hacemos iatrogenia con el soporte, tenemos que reevaluar ese soporte y la idea es minimizar esa toxicidad y ayudar al proceso natural de la reparación. Para esto tenemos que hacernos varias preguntas. ¿El ECMO es una opción? ¿Es un buen candidato cuando los vamos a montar a ECMO? Hay que conocer la enfermedad, hay que conocer el pronóstico y hay que conocer las comorbilidades. ¿Qué modo? Lo decidiremos en grupo. Y la estrategia de canulación en la población pediátrica, existen muchas estrategias de canulación por el tipo de enfermedad cardíaca y del tipo de cirugía que hacemos, entonces tenemos que definir en el grupo la estrategia de canulación. Cuando tenemos entonces una indicación de ECMO, tenemos que pensar en esto. Hay una alteración del intercambio gaseoso, tiene indicación de ECMO. Hay alteraciones en su distribución, entonces hablamos de cardiopatías dilatadas, obstrucciones postoperatorias, alteraciones del postbomba. ¿Está indicado el ECMO? ¿O hay alteraciones combinadas que generalmente es la indicación de nuestro ECMO en nuestra institución? Cuando hay alteraciones en el intercambio y hay alteraciones en la distribución. Pero cuando hay alteraciones en la respiración celular o alteraciones mitocondriales, cada vez tenemos que reevaluar la indicación de ECMO en este grupo de pacientes. ¿Cuál modo? Va a estar determinado por esto, por la fisiología del paciente al canular, el riesgo de deterioro posterior durante el curso de la enfermedad, el impacto de las intervenciones que se van a realizar y el deterioro después de la canulación. ¿Cómo vamos a hacer la conversión estratégica más importante? Y esto es, a pesar de eso, tenemos que conversar con nuestro cirujano y hacemos eso. Conversar con el grupo quirúrgico, conversar con el intensivista y conversar con todos los otros grupos que están alrededor de ese paciente. Perfusión, anestesia. ¿Para qué? Porque tenemos que conocer esto. ¿Cuál es la enfermedad primaria? ¿Cuál es la función cardíaca endógena de ese paciente? ¿Cuáles son los flujos que vamos a hacer? ¿Y qué tan grande es el paciente para poder tomar una decisión? ¿Y cuáles son las opciones que tenemos para soportar a ese paciente en ECMO? Ya sea BA, BB, híbrido o asistencia. El objetivo final de siempre que montamos un paciente en ECMO es esto: perfusión sistémica adecuada para tratar de mantener unas saturaciones entre 70 y 75%, minimizar las lesiones, por eso hacemos ventilación protectora, evitar la distensión del ventrículo izquierdo y puede necesitar atriocesostomía, ¿sí? Para tratar de evitar que ese ventrículo izquierdo se dilate. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y lo vamos a lograr conociendo esto. Primero, en mejorar la entrega de oxígeno. Y para poder mejorar la entrega de oxígeno tenemos que saber el contenido de oxígeno. Y ese contenido de oxígeno sabemos que por fórmula es igual al oxígeno unido a la hemoglobina más el oxígeno disuelto en el plasma. ¿Y cuál es el oxígeno unido a la hemoglobina? Es 1.34 gramos por decilitro por la hemoglobina que tiene, por el porcentaje de saturación de ese paciente. Y el oxígeno disuelto en plasma es igual a 0.003 mililitros por decilitro por PO2. Ojo, esta es pregunta de examen, ¿no? Y para poder saber qué tanto voy a entregar de oxígeno, yo tengo que conocer y entender muy bien la distribución del gasto cardíaco. Y sabemos que el gasto cardíaco es igual a ¿qué? Al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca.
Pero la regulación de ese gasto cardíaco está determinado no solamente por decir eso. La frecuencia cardíaca está determinada por un nódulo sinusal, por alteraciones del sistema nervioso autónomo, por hormonas que hay en el torrente circulatorio, por los electrolitos. Y este sistema nervioso autónomo va a depender también del sistema nervioso simpático y del parasimpático. Y dependiendo de eso, yo voy a tener frecuencias cardíacas adecuadas o no adecuadas para mi paciente para mejorar el gasto cardíaco. O el volumen sistólico, donde va a depender básicamente de la precarga. Y esa precarga va a depender de todo esto. De tener un buen retorno venoso, de tener un tono venoso, de tener una compliance, una capacitancia de ese tono venoso y de una capacidad de ese tono venoso. A su vez, la poscarga va a depender de esto, de la impedancia aórtica, de las resistencias vasculares sistémicas y de la geometría ventricular y de la contractilidad. Entonces, cada vez que yo monto un paciente en ECMO, yo lo que voy a tratar de mejorar es esto, esta entrega de oxígeno, pero tengo que tener en cuenta todas estas variables que me van a determinar qué tanto yo voy a mejorarle esa entrega de oxígeno a mi paciente que acabo de montar en ECMO. En resumen es esto, básicamente entrega de oxígeno va a depender del gasto cardíaco y del contenido de oxígeno, ¿sí? Y de cada una de las variables que hemos mencionado anteriormente. Entonces, yo voy a tener una entrega y un consumo de oxígeno y voy a tener una relación. Lo normal que yo debo tener es una relación de 5:1. A medida en que esta relación se comienza a disminuir, mi paciente va a llegar a puntos críticos, tener relaciones de 2:1 con saturaciones venosas alrededor de 50% y el paciente demasiado, donde tenemos un metabolismo anaeróbico activado, donde está choqueado, donde hay isquemia, donde necesitamos altos requerimientos de soporte vasopresor, ya hemos llegado a esta relación menor de 2:1. Y la idea es evitar esto. A su vez, tenemos que tener en cuenta que a medida en que tenemos niveles de hemoglobina, yo voy a tener un contenido de oxígeno adecuado o no adecuado. Lo vemos en esta gráfica. A medida en que yo trato de mantener una saturación arterial dentro de rangos normales, mi contenido de oxígeno va a depender también de los niveles de hemoglobina. A medida en que yo bajo mi nivel de hemoglobina, yo voy a tener menor contenido de oxígeno y voy a tener menor entrega de oxígeno a mi grupo de pacientes. Entonces, valores normales, pregunta de examen. Consumo de oxígeno entre 3 a 5 mililitros por kilo minuto en el adulto, en mayores de un mes alrededor de 4 a 6, en neonatos entre 5 y 8 y en los pacientes enfermos generalmente yo tengo necesidad de tener hasta 11 y 15 centímetros por kilo el consumo de oxígeno. La entrega de oxígeno está alrededor entre 520 y 570 mililitros por minuto, metro cuadrado, y en mililitros por kilo, que pediatría la trabajamos todos mililitros kilo, eso es alrededor de 10 a 15 mililitros por kilo minuto. Y la extracción de oxígeno va a ser alrededor entre un 20 y un 25%. Entonces, el paciente que no está en ECMO es fácil, el gasto cardíaco es igual a esto, a todo lo que vimos, pero cuando lo montamos en ECMO, el gasto cardíaco va a ser igual a ¿qué? Al flujo del ECMO más al flujo nativo. Y eso va a depender también la entrega de oxígeno que yo voy a hacer. Y esa entrega de oxígeno va a depender de ¿qué? De la cantidad de gas postoxigenador, de la cantidad de oxígeno que yo tengo por el flujo sanguíneo del circuito. Siempre hablamos cada vez que montamos en ECMO con el paciente y le damos un flujo, estamos diciendo, estoy dando tanto de gasto, estoy dando tanto de índice. Pero ojo, realmente estamos dando eso porque es que tenemos que tener en cuenta esas variables. Y estas variables del gasto cardíaco en pacientes con ECMO enoarterial va a depender de ese flujo más el gasto nativo. Pero ese flujo va a depender de ese circuito. Y ese circuito tenemos que tener en cuenta una cosa, la precarga. Hay que evaluar tamaño y posición de las cánulas venosas, del volumen circulante que tenemos. De la poscarga también va a depender del tamaño y posición de la cánula arterial y del volumen circulante y de las revoluciones por minuto que estamos dando. Entonces, no es fácil definir realmente que con el flujo, qué índice, qué gasto cardíaco le estamos dando a nuestro paciente si no tenemos en cuenta todas estas variables. Criterios de ingreso respiratorio en nuestra población pediátrica. Son todos los recién nacidos prematuros o de términos con falla respiratoria severa o falla cardíaca, hipertensión pulmonar severa. Los candidatos deben ser, y esto es muy importante, ser refractario al máximo manejo médico. Y aquí entra un punto de discusión, y esto es un punto para cada grupo. ¿Qué es lo máximo de atención en cada grupo de trabajo? Para algunos puede ser que una vasopresina 0.05 o 0.01 es mayor, para otros grupos 0.1 es el mayor, y eso va a ser discusión de cada grupo para decir qué terapia máxima tiene ese paciente para hacer una indicación de ECMO. Cuando hayamos los hallazgos fisiopatológicos para esa indicación, van a depender básicamente de esto: índices de oxigenaciones mayores de 40 por 4 horas, índices de oxigenación mayor de 25 con FIO2 al 100% por más de 24 a 48 horas, insuficiencia respiratoria hipóxica grave con descompensaciones agudas,
hipertensión pulmonar, y recordemos que el índice de oxigenación es esta fórmula. FiO2 por la presión media de la vía aérea sobre la PO2 por 100. Con base a eso sacamos esos índices de oxigenación y damos la indicación en la etapa neonatal. Contraindicaciones, me disculpan que se ve un poco borrosa, o soy yo, sí se ve borrosa. Contraindicaciones absolutas, anomalías congénitas letales, síndromes genéticos letales, daño cerebral irreversible, gracias. HIV, está bien, a pesar de las preguntas, Gloria, no tiene nada. Peso, y este es un punto de discusión, para algunos grupos y para nuestro grupo hay una contraindicación absoluta y es por debajo de 2 kilos. Lo teníamos antes de 2.5 kilos y así comenzó la Elson. Inicialmente era por debajo de 2.5 kilos. Cada vez los grupos han mejorado y han bajado ese peso, inclusive hasta 1.600 kilos pacientes en ECMO. Entonces, esto va a depender mucho de cada grupo. Sí, para nosotros, por debajo de 2 kilos es una contraindicación absoluta para ECMO. Coagulopatía con sangrado, lesiones irreversibles de órganos y ventilación mecánica por más a 10-14 días, y este es muy discutible también. En la población pediátrica, en esta población, el objetivo es el mismo que la población neonatal. Es tratar de identificar pacientes con falla respiratoria grave, con alta mortalidad y que se puedan beneficiar del ECMO. La población pediátrica en ECMO sigue creciendo y lo hemos visto. El índice de oxigenación se ha instaurado como una herramienta de selección de ese grupo de pacientes. Y estamos hablando de pacientes no cardiópatas, no cianosantes. No existe un único valor que actúe como único indicador, y eso es importante. Eso va a depender de cada grupo también. Y siempre se debe unir el tipo de enfermedad, si el paciente está mejorando o empeorando para la logística del ECMO. Estos son los criterios. Vamos a pasar un poco más rápido porque creo que el tiempo no me va a dar mucho. Eso va a estar dentro, no sé si vamos a entregar memorias o algo, Moni, pero esto va a estar pues dentro de los criterios de la población pediátrica basados en los índices de oxigenación. Y en los adolescentes esto lo manejan muy bien los grupos de adultos, que son el score de Murray, que para nosotros es 3 a 4 como indicación de pacientes para ECMO en falla ventilatoria. Pero hay otras indicaciones, y estas son las indicaciones más frecuentes que nuestro grupo la utiliza, que son las indicaciones cardiovasculares. Con relación a la cirugía cardíaca, tenemos que hacer estabilización preoperatoria, y ya lo estamos haciendo, ¿sí? Previo a la cirugía, pacientes descompensados, los metemos a ECMO, los compensamos, los sacamos de la falla orgánica multisistémica y luego los operamos. Apoyo perioperatorio, imposibilidad de retiro al paciente por bypass cardiopulmonar, disfunción miocárdica significativa durante el posoperatorio, y esta es nuestra principal indicación en el grupo de nuestra unidad. Pacientes con disfunción ventricular previa o anormalidades estructurales graves, paro cardiorrespiratorio post-FEC, y esto será un punto de discusión más adelante. No relacionadas a la cirugía cardíaca, síndrome de bajo débito secundario, miocarditis o miocardiopatías, hipertensión pulmonar, arritmias intratables o el paro respiratorio. Y otros usos, como son puente a trasplante a disfunción miocárdica irreversible, posterior a trasplante por falla del FEC, que ya lo hemos tenido, y en paro cardiorrespiratorio. Las indicaciones generales en falla cardíaca, donde tenemos descompensación cardiovascular grave, pero potencialmente reversible, y eso es importante, que todo lo que vayamos a montar con indicación de ECMO sea potencialmente reversible. Con indicadores de saturaciones venosas menores de 60 con pH menores de 1.5 y lactato persistentemente alto o gradientes de PCO2 mayores de 10 milímetros de mercurio. RCP, ¿cuáles son las indicaciones básicamente? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? La etiología del paro y la calidad de reanimación son importantes para tomar una indicación de colocar un paciente en RCP en ECMO. Estudios han mostrado mejores resultados con la implementación en 30 minutos y parece de gran importancia el periodo de bajo flujo. Entonces, esto está muy bien estudiado en la población de adultos. Se cree que aproximadamente, si se monta entre los primeros 30 minutos, hay una sobrevida alrededor del 50%, pero si se monta entre los 30 y 60 minutos, 30% de sobrevida, y después de los 60 minutos, 18% de sobrevida. Hay que hacer estas reflexiones y creo que es importante. Se requiere un trabajo en equipo, en compañía con centros de experiencia de ECMO. Debe existir protocolos locales muy bien definidos. Siempre se sugiere iniciar planes intrahospitalarios que puedan servir para procesos extrahospitalarios. Es nuestra realidad y la de otros países, porque no es solamente nuestra. El manejo extrahospitalario requiere de recursos humanos y técnicos no siempre disponibles. Se debe cubrir primero la realidad local intrahospitalaria antes de generar este servicio. Y los resultados actuales son alentadores.
pero se necesita trabajo con mayor número de pacientes e idealmente prospectivos para dar mejores recomendaciones. ¿Cuáles son los tipos de ECMO que hacemos? Roller, que hay que mencionarlo porque hay todavía centros que utilizan roller. Nuestro centro y hoy la idea es solo hacer centrífuga, ¿sí? Donde durante el ECMO la sangre es extraída desde el paciente a través de fuerza ejercida por una bomba, por esta bomba o por esta roller. La bomba conduce la sangre a través de una membrana de intercambio de gases, permitiendo la oxigenación y la remoción de CO2. Las bombas pueden ser de dos tipos, lo que hablábamos, rollers o centrífugas. Tipos de ECMO, tenemos el venovenoso, puede ser realizado a través de una cánula de doble lumen, que es ubicada en la aurícula derecha e insertada por la yugular derecha. En pacientes mayores y adultos se puede realizar también a través de dos cánulas. Puede estar insertada en la vena yugular y volver a la vena femoral. Y es esencial tener una función ventricular adecuada. Y esto puede ser discutido. Lo que hemos visto es que hay pacientes que llegan con disfunción izquierda básicamente por la hipoxemia y al mejorar la oxigenación mejoramos la poscarga del ventrículo derecho, mejoramos el flujo pulmonar, mejoramos la precarga del izquierdo, mejoramos la hipoxemia y la función del ventrículo izquierdo mejora. Se debe normalizar el volumen intravascular, siempre optimizar soporte inotrópico, normalizar electrolitos y normalizar la hemoglobina en este grupo de pacientes. ¿Cuáles son los flujos que utilizamos? Neonato entre 120 y 140 y van a ver diapositivas en donde hablamos hasta 200 mililitros por kilo minuto en el neonato y va a depender de la fisiología. En la población pediátrica entre 90 y 105, adolescentes o adultos entre 50 y 70 mililitros por kilo minuto. Hay que escoger la cánula más grande que nos permita mantener un buen flujo adecuado para ese paciente. Y siempre se debe comenzar, lo ideal, en el venovenoso con una cánula de doble lumen. O se debe añadir cánulas si se requieren flujos mayores para tener saturaciones por encima del 65%. Esta es la famosa cánula. Algún día tenemos en la población pediátrica, la más esperada en el grupo pediátrico, lamentablemente no contamos con ella, que tenemos doble lumen, donde la ubicamos básicamente a través de la vena cava superior a la aurícula derecha y debe quedar en ese posicionamiento la zona de drenaje hacia la válvula tricúspide. Cuando hacemos doble lumen, tenemos que tener en cuenta que hay algunas cándulas de doble lumen de acuerdo al tamaño y se van a instaurar de acuerdo al peso del paciente, 12 frames, 2 kilos. Hay una charla sobre eso, entonces no voy a mencionar mucho. Lo ideal es esto, es utilizar la cánula más grande que se pueda colocar, siempre. Cuando utilizamos dos catéteres, entonces cuando drenamos por vena femoral y retornamos por yugular interna, hay menos recirculación. Pero cuando drenamos por yugular interna y retorno por vena femoral, se pueden obtener flujos mucho más altos. Y eso va a ser protocolo de cada uno de los grupos. El inicio de soporte siempre en venovenoso comenzamos por 10 a 15 mililitros por kilo minuto y vamos aumentando el flujo hasta optimizar cada 10 a 15 minutos de acuerdo a la respuesta. Anticipar una mejoría de la presión arterial y esto es importante. Hablamos de 30 minutos, pero podemos dar más tiempo. Si no hay mejoría, siempre tenemos que pensar en convertir a este paciente tempranamente a un veno arterial. Corregir el CO2 gradualmente entre 3 y 6 horas para evitar los cambios de flujo cerebral que todos conocemos. Esto es lo que vemos cuando colocamos cánula de doble lumen, ¿sí? Y cómo monitorizamos que eso está bien. Básicamente con saturación del paciente, toleramos 70-80%. Saturaciones venosas del circuito del ECMO debe ser mayor de 60%. Si hay cánula cerebral, tenemos que hacer saturaciones venosas, mantener monitorización por encima de 55, pH y PCO2 normal, hemoglobina entre 15 y 16 gramos y que tenga una perfusión adecuada. La saturación venosa central que generalmente hacemos casi siempre es interpretable por esto, porque la oxigenación venosa siempre hay algo de recirculación. Y lo que debemos monitorizar es la saturación venosa del circuito del ECMO, que debe ser siempre mayor de 60%. El flujo de bomba óptimo no es fijo, porque siempre hay algo de recirculación, siempre hay un porcentaje de recirculación. La entrega de oxígeno aumenta y luego disminuye a medida en que el flujo de bomba sobrepasa. Y los ajustes de flujo deben ser incrementados alrededor entre 10 a 20 mililitros por minuto. El veno arterial. La sangre drenada desde la cánula puesta en la aurícula derecha a través de una vena yugular o vena femoral o en forma transtorácica. La sangre vuelve a la aorta luego de pasar por el oxigenador. La cánula puesta en la arteria carótida derecha femoral y en forma transtorácica. La entrega del soporte respiratorio y cardiovascular es el sistema de elección en todos los grupos pacientes que tenemos disfunción miocárdica y en estos grupos pacientes postoperatorios cardiovasculares.
Al aumentar el flujo del bypass, al ser este un flujo no pulsátil, se produce lo siguiente, y esto es lo que vamos a ver siempre. Aplanamiento de la onda de pulso, y afecta de manera significativa la función renal, provocando también la liberación de catecolaminas por estimulación de los receptores del seno carotídeo. Estos son los flujos y lo que mencionábamos en el grupo de pacientes dependiendo del peso, y hay grupos que trabajan 1.8 kilos, bastante discutible, 100 y 200 mililitros por kilo, y la población mayor nuestra, que es la que tenemos generalmente entre 3 y 10 kilos, trabajamos entre 100 y 150 mililitros por kilo minuto. El ECMO venoarterial es el primer modo de asistencia de nuestro grupo. Está indicado básicamente en falla cardíaca primaria o secundaria. Puede ser empleado en enfermedad cardíaca y respiratoria combinada, y eso es lo que estamos haciendo en los neonatos que hemos podido traer con falla respiratoria, porque no tenemos las cánulas ideales en ese grupo de pacientes. Entonces lo que hacemos es montarlos en venoarterial, mejoramos la función pulmonar y luego sacamos y decanulamos ese grupo de pacientes. Y podemos utilizar varias estrategias de canulación. ¿Qué hacer? Y esta es nuestra elección. Canulación periférica o canulación central. ¿Qué es el objetivo? En canulación central es esto. Nos permite dar flujos mucho más altos. ¿Cuál es el problema? Vamos a tener tiempos de canulación que pueden ser mucho más prolongadas, complicaciones de sangrado más frecuentes, complicaciones infecciosas más comunes, usadas más frecuente, y es parte de la elección de nuestro grupo y de la elección que nos gustaría a nosotros en la unidad de cuidados intensivos, que ojalá todos fueran de a nivel central después del postoperatorio, y es empleada cada vez más en los pacientes con shock séptico en la población pediátrica. ¿Por qué? Porque damos flujos muy altos desde el punto de vista central. Lo que viene la discusión es abrir un pecho a un paciente que está en un choque, pero hoy realmente el pronóstico parece ser marcado por el flujo tan alto que se le da a este grupo de pacientes en choques sépticos. Lo que hemos hablado durante toda la charla, los flujos que hacemos, el aumento del gasto, y se cree que cuando tenemos más o menos el 70% del gasto calculado, podemos comenzar, y tenemos un 30-40% del gasto cardíaco, comenzamos a bajar parámetros ventilatorios, ¿sí? El cálculo, lo que hemos mencionado, paciente neonatal, si le estamos dando 200 centímetros por kilo y pesa más o menos 3 kilos, el 100% de ese gasto se da a 200 cc kilo minuto, y si le quiero dar un 60%, 120 centímetros por kilo minuto. Va a depender básicamente de cada uno, y la población pediátrica alrededor de 150 centímetros por kilo minuto. ¿Cómo hacemos el intercambio del gas? A través de la membrana pulmonar, ¿sí? Y la membrana pulmonar tiene unas características, ¿sí? El flujo del gas del oxigenador se mide y se limita para asegurar que la presión del flujo del gas en el oxigenador sea menor que la presión en el flujo. ¿Esto qué hace y esto qué permite? Que ese flujo de gas no exceda nunca la presión del flujo de la sangre. Cuando eso sucede, puede llevar a embolias aéreas. El intercambio de CO2, las características a través va a depender de cada una de las membranas que utilicemos, pero el gradiente de CO2 usualmente es muy pequeño, 40 en el oxigenador y 35 y 40 en la sangre, y esto permite un adecuado intercambio de gases de PCO2 normal en el paciente. En algunos grupos a veces es necesario adicionar CO2 porque esto es tan eficiente la membrana que a pesar de tener flujos bajos de gas, de la mezcla de gas, el CO2 lo barre muy fácilmente. Entonces es una estrategia que podemos utilizar en la administración de CO2. Entonces, dentro de la membrana, si tenemos un intercambio de gas, va a depender básicamente de 3 elementos: del gradiente de difusión, del flujo del gas y del área o de la superficie del oxigenador. Si yo requiero aumentar el CO2, se debe aumentar el flujo de CO2 en la mezcla de gases y disminuir el flujo de gases que fluye hacia el oxigenador. Si yo necesito disminuir el CO2, se debe disminuir el flujo de CO2 en la mezcla de gases y aumentar el flujo de gases que fluyen hacia el oxigenador. El intercambio gaseoso de oxígeno está dado básicamente en la oxigenación de la membrana pulmonar y va a depender de estos factores. Va a depender de la cantidad de oxígeno en la fase de la sangre y en la fase de gas. Va a depender de la facilidad con que el oxígeno atraviesa la membrana y va a depender de la habilidad del oxígeno para difundir a través de la capa de sangre. Debo ir más rápido porque se me va a acabar el tiempo. El ECMO venoarterial y el flujo de la bomba es el primer determinante de la oxigenación en ECMO venoarterial, y eso es importante. En caso de existir hipoxia se debe considerar flujos insuficientes. ¿Y por qué hay flujos insuficientes? Porque tengo problemas del paciente, patología de base, hipovolemia, shock persistente. O porque tengo que reevaluar la posición de mis cánulas y el flujo que le estoy dando al reposicionar esas cánulas. Siempre pensar falla de membrana y siempre tratar de mantener un hematocrito y una hemoglobina adecuada para el transporte.
Las saturaciones bajas, alrededor de 75-80%, pueden ser tolerables en pacientes con veno arterial siempre y cuando yo tenga signos adecuados de entrega de oxígeno. Tengo un lactato normal, tengo una saturación venosa normal, ¿sí? Y los lácticos vienen en descenso. Entonces yo puedo tener tolerancias de este grupo de pacientes. Rápidamente, dependiendo de la monitorización que yo le hago a mi membrana pulmonar y dependiendo de las presiones que yo tengo, voy a tener la patología que tengo. Si aumento las presiones de succión, de las presiones premembrana o de las postmembranas, yo voy a tener la forma en que debo tener el diagnóstico y hacer lo que necesito. Estos son los pasos posteriores a esto, que por tiempo es difícil hablarlos de todo. Entonces, cuando tenemos el paciente en veno arterial, ya lo oxigenamos, ya lo canulamos, le iniciamos el flujo, comenzamos a trabajar los parámetros ventilatorios y hacemos lo que llamamos parámetros de reposo. Sabemos que alrededor, cuando yo estoy dando entre un 30 y un 40% de mi gasto cardíaco, yo comienzo a disminuir los parámetros ventilatorios, ¿sí? Comienzo. ¿Para qué bajo esto? Y lo bajo básicamente por estas dos grandes cosas. Disminuyo la presión intratorácica y mejoro la pre- y poscarga ventricular. Y esto hace que al mejorar la oxigenación y la ventilación, yo voy a reducir las resistencias pulmonares. Voy a corregir rápidamente la acidosis y voy a mejorar probablemente el efecto de los medicamentos que yo estoy utilizando en este grupo de pacientes. Los parámetros de reposo que utilizamos, ECMO venovenosos siempre generalmente son un poco más altos, presiones inspiratorias alrededor de 15-25, frecuencias entre 20 y 30, PET alrededor de 5-10, FiO2 entre el 30 y el 50%. En ECMO venoarterial, 15-20 centímetros de agua, frecuencias respiratorias entre 15 y 20, PET de 5, inclusive algunos lo utilizamos y lo subimos hasta 8, y FiO2 llevarlo al 0.21%. Estos son los parámetros que seguimos, tratando de minimizar el daño que podemos hacer en la ventilación si montamos un paciente de ECMO venoarteriales para esto, para minimizar todo esto. Manejo de fluidos y nutrición es importante. La mayoría de nuestros pacientes tienen este grave problema y es que vienen con sobrecarga de volumen. Entonces tenemos que sacar esa sobrecarga de volumen. Generalmente llegan entre un 100 y 150% de su peso corporal por esa sobrecarga de volumen. Entonces tenemos que reevaluar terapia de reemplazo renal, el SCUF o terapia de diálisis peritoneal. Como conclusiones, los pacientes respiratorios pediátricos en ECMO han aumentado en forma progresiva en los últimos años. Los pacientes que están recibiendo terapia ECMO presentan diferentes necesidades, problemas y posibles complicaciones, ¿sí? Hay que tener algoritmos de anticoagulación, hay que tener parámetros ventilatorios adecuados y niveles de sedaciones adecuadas. Por último, esta es la historia de nuestro grupo. Nosotros comenzamos en el 2010. Esto fue un proyecto que agarramos todo el grupo de enfermería, grupo de cuidado intensivo, y creo que nosotros fuimos fundadores del ECMO hoy en la población de la clínica Cardiovit. En el 2011 nos fuimos a España, fuimos a hacer entrenamiento en el Gregorio Marañón. En el 2012 agarramos todo el entrenamiento de nuestro personal y en el 2013 oficialmente arrancamos nuestro programa de ECMO. Hoy, hasta el 2021, las de este año, falta la estadística, llevamos aproximadamente 69 pacientes en ECMO con una sobrevida a la decanulación del 60% y una sobrevida al alta del 50%. Estos son los pacientes que hemos hecho. Aproximadamente fueron univentriculares, que es muy importante. Hoy en el mundo la sobrevida univentricular está alrededor del 30-40%. Nuestro grupo hoy está alrededor del 55%. Y estos son los diagnósticos más frecuentes que hemos montado, en promedio 96 horas de ECMO en nuestra unidad. Y este fue el trabajo que presentamos a nivel del Congreso Mundial el año anterior, donde presentamos 7 pacientes univentriculares, donde hoy teníamos en esa época una sobrevida alrededor del 85.7%. Esto no se logra sino por un grupo multidisciplinario, donde es importante la comunicación en cada uno de los grupos, perfusión, cirugía, cuidado intensivo. Sin este grupo es imposible tener los resultados que tenemos y poder trabajar. Agradecimiento al grupo de perfusión, al grupo de cirugía, cuidado intensivo, ecmólogas, cardiólogos y al grupo de terapia respiratoria. Muchísimas gracias.